Saludos y bendiciones, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa Débora Contigo. Estamos aquí en vivo como todos los martes y los jueves a través de www.cultoenvivo.com. Estamos desde las facilidades del Templo de la Iglesia de Avivamiento Jesucristo, Rey de Reyes, ubicado en la Avenida Esmeralda, número 450, en los bajos de Guaynabo Memorial, aquí en Puerto Rico. Así que un beso, un abrazo, un caluroso saludo a todas las naciones, todos los estados, Centro, Suramérica y a una Europa que nos están viendo y que están en sintonía de su programa Débora Contigo. Le damos gracias al Señor porque hemos comenzado un año lleno de bendición, lleno de grandes retos, pero sabiendo que lo que Dios ha prometido, Él lo ha de cumplir. Puedes comunicarte conmigo a través del 787-661-5050, 787-627-5050. También nos puedes seguir a través de Twitter, Profeta Débora, y a través de nuestra página de Débora Contigo en Facebook. Me puedes escribir además en nuestro correo electrónico deboracontigo@gmail.com. Y en esta noche, como siempre, me acompaña parte del Ministerio de Adoración de nuestra casa, que en unos segunditos los van a estar escuchando porque hoy tenemos una entrevista sumamente importante, especial. Me honro de tener a mi lado a mi esposo, mi pastor, mi mentor, el doctor Pedro Arroyo. Así que usted manténgase en sintonía y riegue la voz, porque Débora Contigo ya comenzó con una entrevista impactante de un hombre que ha marcado generaciones, de un hombre que ha marcado la historia del evangelio en este país de Puerto Rico, de un hombre que vemos la gloria, pero no todos conocen la historia. Y de eso vamos a estar hablando aquí en su programa de Débora Contigo. Así que no te retires, postéalo en tu muro en Facebook, que Débora Contigo ya comenzó. Regresamos en breve. Bendiciones. El Señor está en su trono, con poder y gloria, y a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, y santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, y santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, y santo es el Señor. Y Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Y Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Y Él está en su trono, y Él está en su trono. El Señor está en su trono, con poder y gloria, y a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono,
con poder y gloria a la diestra del Padre. Pensando en ti y en mí, y los ángeles adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, y santo es el Señor, y los ángeles adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, y santo es el Señor, y los ángeles adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, y santo es el Señor, y Él está en su trono rodeado de gloria para darte poder, para darte victoria, y será testigo a tus enemigos. Jesús es el Señor, y Él está en su trono rodeado de gloria para darte poder, para darte victoria, y será testigo a tus enemigos. Jesús es el Señor, y Él está en su trono rodeado de gloria para darte poder, para darte victoria, y será testigo a tus enemigos. Jesús es el Señor, y Él está en su trono. Él está en su trono. De regreso estamos aquí en tu programa Débora Contigo, como todos los martes y todos los jueves a las 10 de la noche, hora local, transmitiendo en vivo desde la Iglesia de Avivamiento Jesucristo Rey de Reyes. Y hoy me acompaña mi esposo, mi pastor, el doctor Pedro Arroyo. Bendiciones, mi amor. Saludos y bendiciones a todos aquellos que nos están viendo y escuchando a través de cultoenvivo.com. Aprovecho para saludar a nuestra congregación allá en Lebanon, Pensilvania, y a nuestros pastores Rafael y Judith Rodríguez, que nos deben de estar viendo en este momento. Hijos, bendiciones a ustedes también. Pastor, me tomé el atrevimiento hoy de sacarte un poco de tu agenda, porque sé que ahorita también tienes tu programa radial, pero quería compartir con la audiencia que siempre está en sintonía de Débora Contigo, porque vemos la gloria y pocos conocen la historia. ¿Quién era Pedro Arroyo? ¿De dónde sale Pedro Arroyo? ¿En qué entorno nace Pedro Arroyo Mulero? Pedro Arroyo viene de lo que se conoce como una iglesia, una familia tradicional. Una familia tradicional, papá, mamá, 2 hermanas, y el último era yo. Papi había tenido un compromiso matrimonial antes de conocer a mi mamá, se divorcia y está un tiempo solo, y a través de una llamada telefónica es que conoce a mami, y ahí deciden entonces cómo conocerse personalmente y cómo establecer una relación de amistad. Dios en aquel momento existía porque era una sociedad en la década del 50 y 60, prefiero decir ya 50, que todavía existían los valores morales y éticos de la sociedad de aquella época, pero Dios no era el centro ni de aquella, ni de ninguno de mis papás, y mucho menos de aquel matrimonio que se forma del matrimonio Arroyo Mulero. Se conocen personalmente, están en un tiempo juntos, comienzan a establecer una relación de noviazgo, y un buen día deciden casarse un 29 de noviembre del 1956. Está esa memoria ahí trabajando fuerte. Funcionando un poquito. Qué tremendo, porque aunque es una familia totalmente funcional, Dios no estaba en el centro de ese hogar. Sí, el problema está en que hay personas que me escuchan y me ven, y necesariamente usted no tiene que estar en crisis para usted tener que reconocer a Dios. Eso es. Lamentablemente tenemos muchas personas que solamente esperan al momento de la crisis para correr para los pies de Jesucristo,
Pero yo quiero decirle a usted esta noche que me mira y que me ve y que me escucha, que usted tiene que tomar una decisión ahora, no mañana, no dentro de 20 minutos, es ahora a las 10:12, hora de Puerto Rico, donde usted tiene que tomar una decisión por afirmar su vida con Dios y vivir para Jesús. Y para aquellos que van a tomar esa decisión, tenemos un número telefónico y personal que está esperando su llamada, 787-661-5050, 787-661-5050. Usted tiene 2 hermanas, la familia sigue creciendo. Mira, mi hermana mayor nace el 4 de diciembre del 58, la otra nace en noviembre 15 del 60 y yo aparezco en la escena el 27 de noviembre del 66. Las personas que me ven con un poquito incómodo, es que regularmente yo no soy el entrevistado. Yo soy el que entrevisto. Hoy te pusimos en una posición un poco más difícil. Pues, y estamos dando detalles porque queremos que el pueblo sepa que yo no nací con un micrófono en la mano. Eso es. Ni nací predicando. Fue parte de un proceso que se dio porque nuestra casa era lo que se conoce como una casa, pues aparentemente feliz. Vivíamos en una organización de clase media acá en Puerto Rico, donde pues éramos felices. Mi papá tenía un negocio propio. Esa era la próxima pregunta. ¿A qué se dedicaba tu papá? Papi se dedicaba tenía una cooperativa de venta de productos menores y frutos menores y vegetales. Papi le suplía a los diferentes supermercados que habían en aquella época. En Puerto Rico compraba en el centro de la isla y compraba a los agricultores y luego entonces este fruto lo traía, lo procesaban acá en San Juan y lo repartían a los diferentes supermercados o mercados donde se iban a pues vender. Este negocio llegó hasta los Estados Unidos, específicamente hasta el área de Nueva York, y obviamente también nos enfrentamos al hecho de que el valor del producto en República Dominicana también estaba muchísimo más barato. Por lo tanto, papi iba y daba viajes a República Dominicana para establecer contratos y establecer relaciones para poder seguir exportando e importando productos agrícolas para poder suplir las necesidades en el país. Y justamente en la década en finales de año del 69 y entrando el 70, papi y mami tienen que ir hasta Maryland a operar a mi hermana del medio del corazón, y ahí es que comienza a darse una dinámica bien tremenda porque el negocio no estaba lo suficientemente sólido como se pensaba. El negocio estaba en una crisis bien bárbara, no por la mala administración de mi papá, sino por la mala administración de los socios de cooperativa. Y entonces él decide en febrero moverse hasta la República Dominicana a buscar un contrato para darle una inyección al negocio que lo salvara. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? En ese momento yo tengo 4 años, pero antes de eso, yo quiero decirle a las madres que me están viendo que cuando Dios hace una promesa y cuando usted también le hace una promesa a Dios, usted debe de cumplírsela. Eclesiastés habla de en los momentos en que nosotros hacemos promesas y no las cumplimos, o en el mejor de los casos, sí se la cumplimos a Dios. Antes de mi embarazo, mami tuvo un embarazo que fue un aborto natural. Y papi y ella siempre dijeron que les gustaría tener un hijo varón. Ahí es cuando mami, entonces, un día en el balcón de la casa donde nosotros vivíamos, se atrevió a mirar al cielo y decirle a Dios: si me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar a ti. Este muchacho te va a servir para honra y gloria de tu nombre. A pesar de que mami era de la religión tradicional practicante, lamentablemente la vela, la mantilla, la idolatría, el ídolo y la oscuridad, papi siempre simpatizaba con el hecho de lo que él le llamaba la religión evangélica. ¿Por qué? Porque encontraba vida en medio de aquellos cultos que él veía cuando venía bajando
de las alturas de Puerto Rico, de Adjunta, Barranquita, San Sebastián, Las Marías, Lares, Comerío, cuando venía bajando y veía aquellas iglesias evangélicas que no era algo muerto, sino que era algo que producía, que él veía un cambio de vida que se producía en la vida de aquel jíbaro puertorriqueño o aquel campesino puertorriqueño que trabajaba 12 horas diarias con un buche de café y trabajaba por su país y él por echar para adelante su familia, papi veía algo diferente en esa gente y por eso él simpatizaba siempre con la religión evangélica. Mami hace la promesa y Dios hace el milagro. Tienes 4 años de edad, se llevan a tu hermana a hacer una operación de corazón abierto. Gracias al Señor la operación salió éxito, todo bien. Mi hermana tenía lo que se conoce como un soplo en el corazón. Ella tenía en una de las válvulas cardíacas un hueco del tamaño, a pesar de que era una niña de 10, 11 años, tenía un hueco del tamaño de una peseta. Cuando ese corazón respiraba, bombeaba, en vez de hacer lo que hace cualquier corazón normal, ese corazón lo que se escuchaba afuera y aún sin estetoscopio era el constante bombeo porque se perdía. Van a Estados Unidos a reparar, al estado de Maryland, a un hospital federal, a reparar esta válvula, a reparar esta bomba del corazón. Salen en el diciembre del 1969 y regresan en enero del 1970. Ya a Puerto Rico, la situación económica pues estaba bien fuerte y ahí es cuando papi toma la decisión de la segunda semana de febrero salir para la República Dominicana a establecer este contrato que salvará el negocio. En el mes de febrero tu papá toma un avión para darle una inyección económica al negocio. ¿Cuáles eran las expectativas en ese momento? Las expectativas eran altas porque el viejo era un excelente comerciante. Era un excelente comerciante y tenía la capacidad y la propiedad de poder trabajar con la gente en directo. Logra el contrato, se supone que él llegara a Puerto Rico. Después toma un avión el 15 de febrero de Dominicana de Aviación, donde pues en ese avión venía la hija de un general dominicano llamado Inver Barrera, que había participado activamente tanto en la revuelta para asesinar al dictador Rafael Leonidas Trujillo, como en la guerra civil, en el derrocamiento del presidente Juan Bosch en la República Dominicana. Habían otros generales. Venía el equipo de voleibol femenino campeón en esa época, venía un boxeador dominicano llamado Teo Cruz en ese vuelo y papi se monta en ese vuelo. Se supone que en ese vuelo, los creyentes que me están escuchando van a saber de esta persona que yo voy a mencionar. Se supone que en ese vuelo viniera un hombre que se llamaba Eugenio Rodríguez López, Jeñito, y Magali su hija, porque Jeñito era comentarista radial deportivo. Y se supone que ellos vinieran para Puerto Rico en ese viaje. A Magali, Jeñito le había prometido que le iba a llevar al malecón y por esa razón se bajaron del vuelo porque Magali formó una rabieta, quiso que lo llevaran al malecón y perdieron el vuelo y entonces se quedaron en República Dominicana. Sale este avión y por obviamente hacer un acto terrorista en contra de Inver Barreras, su hija, su esposa y otras personas más, el avión tenía un artefacto explosivo y cuando el avión está saliendo de lo que hoy se conoce como el Aeropuerto Las Américas, el avión explota y cae en aguas dominicanas en un acantilado que se le conocía como el antiguo cementerio del dictador Rafael Leonidas Trujillo. ¿Por qué? Porque ahí era que se despeñaba y se tiraba a la gente cuando estaban en contra de el sistema político y social en aquel momento de la República Dominicana. Ese día ustedes esperaban a tu papá. Nosotros esperábamos a papi. Mi abuela había hecho un excelente arroz con pollo esperándolo con habichuelas coloradas. Alaba lo que vive. Estábamos ya en la casa de nuestra abuela esperándolo. Toda la familia estaba reunida esperando las buenas noticias que se supone que se trajeran para hacer el asunto de impulsar el negocio. Nunca esa noche no tuvieron noticias absolutamente de nada. En Puerto Rico no se supo la noticia. Lamentablemente el presidente de aquella época en la República Dominicana era el doctor Joaquín Balaguer. Y el doctor Balaguer decidió aguantar la noticia
por un tiempo. Y lo que se supo en Puerto Rico fue como a las 8:30 de la noche. Una emisora colega, WIAC AM, era una emisora de un alcance en aquel momento impresionante. Y estaban tocando una canción de Richie Ray y Bobby Cruz que se titula Amparo Arrebato, y pararon la música de Amparo Arrebato para hacer el anuncio de que un avión había explotado viniendo de República Dominicana para Puerto Rico. No se sabía la cantidad de muertos que habían habido y no se sabía en aquel momento si habían puertorriqueños en aquel viaje. Luego entonces es que se sabe la noticia, y al otro día, 16 de febrero, yo recuerdo que el vecino nuestro, don Julio, que ya está en la presencia del Señor, le dijo a mí que no sacara el carro. Ahí llegaron los familiares, llegaron todos, comienzan los gritos, los lloros, el llanto, el desasosiego. Nos montan a nosotros todos en un carro, salimos corriendo para la casa de nuestra abuela. Cuando llegamos a la casa de nuestra abuela, yo le pregunto a mi abuelo que qué es lo que está ocurriendo, y ni corto ni perezoso, el viejo me sentó en el sillón de ruedas que él tenía, en parte del sillón de ruedas, y me dijo: lamentablemente tu papá se murió y ahora tú tienes que avanzar a crecer para hacerte cargo de tu familia. Esa noticia la escuchaste con 4 años de edad. ¿Recuerdas qué pasó por tu mente en ese momento? Mira, lo que yo recuerdo era que la casa estaba llena de gente, y lo único que se decía era que no íbamos a volver a ver más a papi. Era lo único que se decía. ¿Cómo enfrentaron económicamente esa situación? Bueno, esto es una experiencia bien tremenda, porque papi lo único que me había dejado era $50 en la cuenta, porque él no sabía cuánto tiempo se iba a tardar en aquel viaje. Lo que sí yo recuerdo, y lo quiero decir mirándolo a la cámara, para no entrar en todos los detalles que conlleva este milagro, fue que nosotros sí vivimos un milagro de provisión divina por los próximos 6 meses. Aquellos $50 desaparecieron luego de que comenzaron a llegar las ayudas federales y de la administración de veteranos, porque nuestro papá en su momento de soltería pues había sido veterano. Todo el mundo decía que lo íbamos a perder todo, pero como leíamos ahorita en el servicio, la Sagrada Escritura dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y a pesar de que nosotros no conocíamos a Dios de cerca como lo conocemos ahora, Dios se encargó de ser nuestra provisión directa y de tocar nuestras vidas con un milagro, aún sin nosotros conocerle. Entre 1970, yo con 4 años, 71 con 5 años y 72 con 6 años, y jamás se me puede olvidar ese maravilloso noviembre de 1972, donde 2 ancianas de la iglesia, donde después nosotros nos congregamos, llegaron a traer el evangelio hasta casa. Es en entonces que nosotros conocemos al Señor. El Espíritu Santo comienza a ministrar paz, salud y sosiego a nuestra familia, sanando y tocando a mi hermana mayor, sanándola de asma, las complicaciones que tenía mi hermana del medio en relación a su operación del corazón desaparecieron. Y en aquella tarde maravillosa de noviembre, porque hubo 2 mujeres que se atrevieron a traerle el evangelio a donde había crisis y dolor. Ahí es cuando Dios me habla por primera vez de lo que Dios quería hacer en mi vida. Luego, en el mes de marzo del 1973, estando viva, los que son un poquito veteranos en el evangelio saben de quién voy a hablar, estando viva quien era Ninfa Rivera, viuda de Méndez, o Ninfa Méndez, en aquel momento ministrando en nuestra iglesia, ahí yo paso y tomo la decisión a los 6 años de conocer a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Pastor,
Perdiste a tu papá, pero no se da lo que típicamente podemos conocer como una despedida en cuerpo presente. ¿Por qué? Porque jamás El cuerpo jamás fue recuperado. Lo que dicen mis tíos y lo que dice el periódico de aquella época era que habían un centenar, casi 100 cadáveres flotando en el mar, en las playas dominicanas, junto con el fuselaje del avión, y lo que se hacía era que se tomaba un torso, una cabeza, unas manos, unos piernas, unos pies, se echaban en una funda negra y se le entregaban a la familia y decían, tengan, eso es parte del cadáver suyo sin identificarlo. ya conociendo al Señor a temprana edad, donde tomaste la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Salvador, ¿cómo puedes explicarnos o cómo puedes relatarnos ese proceso de desprendimiento o de despedida cuando nunca volviste a ver a tu papá? Eso se da en mi tiempo ya de adolescencia, un poco bastante ya, fue como los 18 años. Yo comencé a servir al Señor e inmediatamente Dios permitió que yo me convirtiera en el maestro de mis compañeritos de escuela dominical. Luego entonces empezó el Espíritu de Dios constantemente a hablar de lo que quería hacer, hablar del destino que quería para ese nene que corría y no ponía los pies en el piso y que constantemente vivía en una aceleración porque lo queríamos hacer todo rápido, porque había que hacer la obra de Dios rápido. Cabe añadir y cabe decirte ahora que parte de ese asunto de la rapidez es producto de aquel famoso pronunciamiento, avanza a crecer para que te hagas cargo de todo porque ya él no está. Por lo tanto, todavía hay que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque como ya Pedro Arroyo Pérez no estaba, pues Pedro Arroyo Mulero entonces tenía que tomar las riendas y hacer todo lo que tenía que hacer. Y entonces comienzo a desarrollarme en la iglesia, comienzo a crecer en la iglesia. Recuerdo que mi primer mensaje lo prediqué cuando tenía 16 años, un 23 de marzo del 1982. Y fue, yo fui valiente porque me atreví a predicar que sin santidad no debería el Señor. Sí, la gente que está aquí, yo debía haber dejado la iglesia aquí hoy para que escuchara esto. Y aunque no prediqué lo que predicaría todo el mundo en referencia a eso, sino que hablé del asunto del hagios, del ser separado para Dios, pues fue una experiencia de mucho susto. Yo recuerdo que si yo rebajé como 16 libras en el mensaje sudando, fue poco. Y ahí Dios comenzó a querer que yo hiciera algo por su iglesia, por su palabra. El segundo mensaje fue en referencia al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y recuerdo que esa noche Dios me regaló la bendición de que 9 hermanos de la iglesia recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Después, entonces, yo me gané el nombre de que cada vez que alguien quería recibir el Espíritu Santo, cuando quiera que iban era a buscarme a mí. Iglesias que no tienen mucha gente que no recibían el bautismo del Espíritu Santo, pues me llamaban para que yo fuera a ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo único que sabía hacer era lo que dice la Biblia en Éfeso, que Pablo llegó y le preguntó a la gente de Éfeso si habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ellos dijeron que no, y él vino y los instruyó y luego les puso las manos y empezaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y eso era lo único que yo sabía hacer. Aprendí un poquito más sobre el asunto del bautismo del Espíritu Santo con una poderosa mujer de Dios, la profesora Laura Bocham, que recibió el bautismo del Espíritu Santo y también Dios lo usaba ministrando el bautismo del Espíritu Santo por toda la isla. Y nos convertimos en un momento, pues nos convertimos en un binomio dentro de la denominación religiosa que nosotros pertenecíamos, porque muchas veces invitaba a la hermana Laura predicaba y yo iba a ministrar con ella también el asunto del bautismo del Espíritu Santo. De la denominación religiosa que nosotros pertenecíamos, pues también comenzaron a invitarnos concilios pentecostales para que fuera yo a ministrarle lo que era el asunto del Espíritu Santo. Y tanto con eso y otras cosas más se abre lo que se conoce como el ministerio de predicación, unción, palabra, poder y avivamiento, que se convirtió en un ministerio evangelístico del cual tú fuiste parte
10 años, donde estuvimos por todo Puerto Rico ministrando, y fuera de Puerto Rico ministrando la palabra de Dios, ganándonos almas, pero por sobre todas las cosas levantándole las manos a un ministerio pastoral que necesitaba que la unción fresca llegara, y que llegara una persona no a apropiarse de la iglesia, sino a ayudarle a levantar las manos, a sanar la gente y a levantar al pueblo de Dios. Usted está escuchando parte del testimonio del pastor Pedro Arroyo, pastor de la Iglesia de Avivamiento Jesucristo Rey de Reyes. Estás en sintonía de tu programa Débora Contigo, como todos los martes y los jueves a las 10 de la noche, hora local de Puerto Rico. Quiero que me llames 787-661-5050. También me puedes escribir a través de nuestra página de Facebook, buscando la página de Débora Contigo, a través de Twitter, Profeta Débora, y puedes también escribirnos a través de un correo electrónico a deboracontigo@gmail.com. En esta noche te dejo nuevamente parte de nuestro ministerio de oración, pero no te retires porque el testimonio del doctor Pedro Arroyo continúa, porque ahora es que viene lo interesante y lo bueno también. No te retires, continuamos. En este lugar yo siento el poder, siento el poder de su majestad. Siento la unción. En este lugar yo siento el poder, siento el poder de su majestad. Yo sé que estás aquí, cubriéndome. Yo sé que estás aquí, levantándome. Yo sé que estás aquí, sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, cubriéndome. Yo sé que estás aquí, levantándome. Yo sé que estás aquí, sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí. Siento la unción, en este lugar yo siento el poder, siento el poder de su majestad. Siento emoción, en este lugar yo siento el poder, siento el poder de su majestad. Y yo sé que estás aquí, cubriéndome. Yo sé que estás aquí, levantándome. Yo sé que estás aquí, sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí, yo lo sé, yeah.
Yo sé que estás allí, moviéndome. Oh, yo sé que estás allí, levantándome. Yo sé que estás allí, sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí, yo lo sé. Yo sé que estás aquí, moviéndome. Oh, yo sé que estás aquí, levantándome. Yo sé que estás allí, sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí. 787-661-5050 es el número de teléfono a llamar en esta noche. Déjanos saber que nos estás viendo. Déjanos también tu petición para al filo del programa estar orando. Definitivamente sabemos que Dios está en medio nuestro y está también contigo para sanarte, para restaurarte y para libertarte. Estamos hoy en entrevista con el pastor y doctor Pedro Arroyo, que ha sacado de su agenda un ratito para compartir con nosotros parte de su testimonio. Cuéntanos, pastor, ¿continuaste ejerciendo el ministerio evangelístico? Dios abrió muchísimas puertas, corriste todo Puerto Rico, un mes flojo, ¿verdad? De la agenda vacía para ti eran 28 compromisos en un solo mes. Un mes cómodo para nosotros eran 28 compromisos en un mes. Jamás yo tuve que levantar el teléfono, llamar a un pastor y decirle, dame unos días en tu iglesia. O sea, Dios siempre fue bueno, y siempre llegaba esa agenda aún más de lo que a veces, pues, mi mente podía entender y hacerlo. Yo quiero decirle también a los que nos están escuchando y viendo en esta noche, es difícil el asunto de estar escuchando y viendo, porque es que yo estoy en radio, o sea, a las 12 en punto de la noche, hora de Puerto Rico, en Estados Unidos es a 11 de la noche, ¿sí o no, Nomán? Es que sube el programa nuestro acá en Redentor 104.1 y ya mismo Nomar va a entrar aquí y le va a dar toda la información a todo esto. Si pueden mejorar eso, yo se lo voy a agradecer también. Perdona, hermano, pero es que esto es así. Esto es así. Estamos en vivo. Y además de ministrar al pueblo para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo y todo lo demás, en referencia a eso, también Dios permitió que comenzáramos a trabajar con un ministerio bien poderoso en referencia a la liberación. La liberación. No tan solo el echar fuera demonios, sino el llevar a la gente a que una vez eran libres, pudieran mantener su experiencia de liberación. Eso nos lleva a que, además del ministerio evangelístico, conociéramos también lo que era el ministerio del maestro, según lo expresa Efesios capítulo 4, verso 11, que habla de apóstol, evangelista, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. O sea que ejercimos el asunto del magisterio y Dios permitió que yo estuviera cerca de una de las figuras más grandes dentro del campo evangélico del país y dentro y fuera de Puerto Rico, que es el licenciado Rafael Torres Ortega, al cual amamos con todo nuestro corazón, a él, a doña Iris y a todo el resto de la familia y la iglesia que hoy es el Caballero de la Cruz. Eso hizo también que mejoráramos muchísimo también en el campo evangelístico el hecho de estar al lado de una figura como él y que nuestra relación con Dios creciera a un nivel glorioso y entonces también comenzamos a experimentar
lo que era el oficio del profeta. El oficio del profeta. Hace unos días atrás estábamos en una emisora aquí local en Puerto Rico y estaba ministrando algo de la palabra de Dios. Abrieron los teléfonos y una de las personas que llamó me dijo: ¿usted se acuerda cuando usted nos dio una palabra en aquel momento? Pues esta palabra está cumplida ahora. Nosotros estamos, mi familia y yo, mi mamá, estamos pastoreando. O sea, Dios cuando habla, Dios cumple lo que Él dice, lo que Él dice. Y vimos lo que Dios es capaz de hacer ministrando y tocando gente. ¿Por qué razón? Porque esto no se trata de que tú mires lo que te falta. Esto se trata de que tú mires lo que tienes y lo que Dios es capaz de hacer. Hace mucho tiempo estamos ministrándole no tan solo a la iglesia, sino a todo el país, que esto no se trata de que simple y sencillamente tú tengas un pasado, porque aquel que tiene solamente un pasado, lo que tienes son memorias, vive en un memorial todo el tiempo. Dios está dispuesto a coger tu pasado y convertirlo en un testimonio. ¿Por qué? Porque si entráramos en todos los detalles habidos y por haber de nuestra condición social que vivimos nosotros, mis hermanas, viví yo, vivió un mami en el momento en que estaba viva, pues no habían oportunidades. Sin embargo, nosotros decidimos que no íbamos a tener un pasado solamente memorial amargo, sino que le íbamos a permitir a Dios que levantara un testimonio de nuestra vida. Entonces, yo soy de los que creo y yo soy de los que he vivido que no importa la necesidad que sea, Dios no necesita materia prima para hacer un milagro. Dios lo que necesita es declarar una palabra sobre ti para hacerlo. Y entonces tú que me estás escuchando en esta maravillosa noche y me estás viendo, deja de estarte quejando por lo que no tienes. Todo lo que te faltó en el 2012, mira la ventana y mira la oportunidad gloriosa que tienes ahora, que tienes un año 2013, que faltan 363 días para que se acabe, y que Dios ahora mismo quiere que ese año sea cambiado y que tú te dediques a ser un instrumento para gloria y honra de Él. Te destacaste fuertemente en la enseñanza de la palabra, tuviste la oportunidad de dirigir institutos bíblicos. Dirigimos el Instituto Bíblico Defensores de la Fe, que en aquel momento de nuestra historia era la denominación evangélica a la cual nosotros pertenecíamos. Y también tuviste la oportunidad de sembrar una semilla poderosa y entrenar un ejército que hoy día se ha levantado en este país y en las naciones. Tuviste la oportunidad de darle clases y de enseñar a muchísimos ministros de la adoración, ministerios pastorales hoy día, como lo fue René González, Yamil Ledesma. Cuéntanos de esas experiencias. Dentro de lo que fue el proceso de la enseñanza, ya no dentro del Instituto Bíblico Defensor de la Fe, sino en otros lugares que me llamaron también para ofrecer clases, pues Dios me permitió poder tener como alumnos a estos distinguidos príncipes y princesas de Dios, y Dios me dio la oportunidad de poderle darle clases. Hoy René es un ministerio internacionalmente reconocido, un excelente pastor aquí en la capital de Puerto Rico. Yamil, un ministerio de la música reconocido internacionalmente. Hoy pues pastorea en el área de Toa Baja. Hay otros también que participaron. Está el doctor Gilberto Medina, que Dios me dio en Chicago, que Dios me dio el privilegio de ser su maestro de Biblia cuando él cursaba el 4º año de escuela superior. De hecho, hay que decir que Gilberto va a estar aquí con nosotros celebrando el aniversario número 11 de la iglesia, del ministerio aquí en Guaynabo. Gilberto va a estar con nosotros el día 14, 15, 16 y 17 de febrero. Va a ser algo maravilloso, va a ser algo poderoso. Y obviamente cuando estuvimos dentro de la dirección del Instituto Bíblico Defensor de la Fe, muchos pastores venían a dar la enseñanza, y cuando se encontraban quién era el director del instituto, entonces ellos decían: no, yo estoy para sentarme y que él me enseñe y que me diga cómo es que hay que hacer las cosas. Esas son las cosas que hace puritamente Dios. Y Dios me dio el privilegio, pastora, tú sabes que pues el compromiso con Dios es alto, y el compromiso con esta persona pues también, de ser el maestro
de la Escuela de Obreros, de lo que en aquel momento era la Iglesia de Cristo Defensores de la Fe, que pastoreaba Torres Ortega, pues Dios me dio el privilegio de ser el profesor de la Escuela de Obreros a ti y a mí, porque fue junto, de trabajar con ellos directamente, y en aquel momento aquella cepa de 170 obreros que fueron formados, pues darle paso y ayudar a quien fue nuestro mentor, nuestro pastor, figura de inspiración en la tierra, a que pudiera seguir echando para adelante, porque su deseo era conquistar a todo Puerto Rico. Tuviste una experiencia que pudiéramos decir que es una de las más fuertes que viviste, pero que trajo muchísima sanidad, restauración y liberación a tu vida, y fue cuando decidiste tomar un avión e ir a la República Dominicana a predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso ocurre en el 1991. 91. Ninguno de nuestra familia, el asunto de ir a la República Dominicana era como algo vedado, eso era algo que no se tocaba. Sin embargo, Dios fue tan maravilloso y tan glorioso que en aquel momento yo recibo una invitación y me dijeron: queremos que tú seas el predicador de este viaje. Y yo le dije: ¿y por qué yo tengo que ser el predicador de este viaje? Y me dijo: porque hay 20 personas que están anotadas para el viaje y ninguno predica. Santo Señor, ¿a quién se le ocurre hacer un viaje misionero con 20 personas que cantan, enseñan y un millón de cosas más, pero ninguno predicaba? Y yo dije: bueno, yo no tengo un centavo encima. Lo que tengo sí es el tiempo. En aquella época no tenía un centavo encima. Lo que sí tenía era el tiempo libre para poder ir, porque era una Semana Santa y mi trabajo secular en aquel momento pues me lo permitía, porque sí, yo sé lo que es trabajar secularmente y ministrar la palabra de Dios por las noches, y sé lo que es trabajar secularmente, levantarme a las 6 de la mañana después de haber llegado a las 4 de Mayagüez de una campaña, para ir, trabajar y volver otra vez y regresar para Mayagüez esa misma noche, y para Lajas y para Cabo Rojo y cualquiera. Estoy hablando de lugares lejos en Puerto Rico. Y yo dije: bueno, la señal es que el dinero del pasaje aparezca. El budget de lo que se tenía que aportar en aquel momento eran $300, y en un segundo, en aquel conference call que yo estaba, me dijeron: pero es que el dinero está allá. El dinero no es obstáculo. Y me dijeron: y salimos pasado mañana. Y yo dije: pero es que yo no he hecho maleta. Y me dijeron: pues si tú lo que tienes que llevar son 3 camisas, tu ropa interior, 2 gabanes que te combinen con muchas combinaciones. En aquel tiempo no era muy difícil, porque todas las camisas eran blancas y las corbatas eran negras y rojas y azules. Y vamos a ministrar la palabra de Dios. Recuerdo que salíamos a las 3 de la tarde para República Dominicana de aquel famoso martes, y todavía a las 12 del mediodía yo estaba doblando ropa y guardando ropa y lavando ropa para meterla dentro de la maleta, porque la noche antes todavía yo estaba predicando la palabra de Dios antes de salir. Recuerdo que llegamos a República Dominicana. Wow, qué experiencia. Y saliendo del aeropuerto de las Américas nos pasaron por aquel famoso monumento que dice, que está con con un emblema que dice que es en honor a las personas que cayeron en aquel famoso accidente del día 15 de febrero. Dios me enfrentó con eso. Dios me enfrentó con eso para que mi vida fuera sana y que yo terminara de soltar lo que eran memorias y que se convirtieran en un testimonio. El viaje, obviamente, usted nada más está decirle que yo prediqué mañana, mediodía, tarde y por la noche. Y fue una experiencia maravillosa las que vivimos. El Jueves Santo estábamos en San Pedro de Macorís. Nos estaba transmitiendo Radio Revelación por América. Estaba transmitiendo en la emisora de la dueña del Hotel Cervantes, y estaba transmitiendo Radio Mar, 3 emisoras locales dominicanas.
y yo hice alusión a los sucesos del 15 de febrero y radiofonía y televisión dominicana se sintieron un poquito incómodos. No vamos a entrar en lo que ocurrió y en la dinámica de lo que ocurrió, pero con mucho gusto ellos hicieron unos acercamientos a nosotros, porque pues el presidente Balaguer, que en aquella época también del 91 estaba gobernando República Dominicana, se sentía muy bien por el impacto de acción social que nosotros estábamos haciendo allí, pero se había sentido un poquito incómodo por la mención de los hechos del 15 de febrero de 1970. ¿Cómo esa experiencia trajo liberación y sanidad a tu vida? Eso se convirtió en algo bien tremendo porque ninguna de mis dos hermanas mayores, 53 y 51 la otra, yo tengo 46, mami nunca fue a República Dominicana, murió de 86 años, de 84 años y nunca fue a República Dominicana. Mis hermanas nunca han ido a República Dominicana. Sin embargo, yo he sido el único que me ha atrevido de llegar a ir y estar allí junto, compartiendo con ese pueblo, que es un pueblo que es maravilloso. Es un pueblo que es dado a Dios, es hermoso. Y además está decir que yo tengo una colonia de dominicanos excelente aquí en la iglesia que adoran a Dios y sirven a Dios. De hecho, el pianista, hombre, es de allá, de la República Dominicana. Es nuestro hermano Mejías, que adora a Dios también. Y es algo bien tremendo y bien maravilloso lo que Dios hizo en el interior del ser humano y en la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano lo que quiere es guardar. Y la Biblia dice que es dando como se recibe. Y hay un sinnúmero de personas que me están viendo y me están escuchando y dicen, ¿qué le pasa al pastor? Que el pastor está slow. Bueno, yo estoy slow hoy porque yo soy el entrevistado. Y no quiero montarme en tribuna de temprano porque tengo que ir a mi programa de radio en unos minutos. Pero yo quiero decirle a usted algo bien claro. Si usted sigue guardando, usted no va a poder hacerlo nunca jamás. Escúcheme y óigame bien. Y míreme bien. Si usted sigue guardando y viviendo de recuerdos, nunca lo va a poder hacer. Nunca. Cuando le digo nunca, es nunca. Nunca. Usted vivirá preso de recuerdos, buscando culpables y echándole culpa a gente que no es responsable de lo que pasó. Porque en el último análisis, en una mentalidad de 4 años, había una personita que estaba buscando culpables cuando los adultos se supone que fueran los responsables. Pero déjeme decirle algo. Las injusticias de la vida no se resuelven amargándose. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pero mire, le voy a poner el dedo ahí en la pantalla para que me mire y me entienda bien. Las injusticias de su vida no se van a resolver amargándose. Las injusticias de su vida se van a resolver cuando usted se las lleve a Dios y permita que Dios le pase por un proceso de sanidad, liberación y de levantamiento como el que Dios quiere que Dios le pase. ¿Por qué? Porque el diablo lo que está buscando es que a través de cada experiencia negativa en su vida, usted se amargue. Y si usted se amarga, paraliza el proceso y paraliza lo que Dios quiere que usted haga. Así que sea libre en esta noche y entre por la puerta que Dios quiere que usted entre. Es la puerta del perdón y de la bendición. Pastor, se nos acaba el tiempo nos traiciona, pudiéramos estar hablando toda la noche de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida a través de tu ministerio. Seguro que sí, ese es el compromiso, vas a estar nuevamente aquí en Débora contigo. ¿Qué está haciendo el pastor Pedro Arroyo hoy día? Bueno, hace 10 años, en el 2002, Dios nos dio la experiencia maravillosa de poder fundar lo que se conocen como los Ministerios de Jesucristo Rey de Reyes en Puerto Rico, y Dios nos ha bendecido de una manera maravillosa. Saludo a los que nos están viendo y escuchando en Guatemala. Qué bueno que nos están viendo. Y estamos aquí en la prestigiosa, poderosa y progresista ciudad de Guaynabo. Siempre quisimos que Dios nos enviara para un campito, pero Dios nos puso en la ciudad de mayor ingreso per cápita del país y una excelente ciudad progresiva. Y saludamos y reconocemos a nuestro alcalde Héctor O'Neill García,
el hecho de que se ha puesto en las manos de Dios y ha hecho lo que tiene que hacer por nuestra ciudad. Y estamos aquí en Guaynabo, ya estamos trabajando con lo que es el Ministerio del Colegio, estamos dándole forma, color, estilo y perfil a lo que será la Universidad Teológica Jesucristo Rey de Reyes. Está la iglesia más bella de todo el país, que es la iglesia de Avivamiento de Jesucristo Rey de Reyes, que pronto pues se muda para un local muchísimo más grande aquí en Guaynabo para adorar y bendecir el nombre del Señor. Y hay un sinnúmero de proyectos que, en la medida en que Dios nos siga dando vida y fuerzas, sube por aquí atrás, vida y fuerzas, los vamos a seguir haciendo. Aquí está entrando ahora en cámara Nomar Ayala. Queremos que Nomar les dé toda la información. Sube un poquito ahí la cámara, sube un poquito ahí el título. Ahí sí, está, señor. Perfecto. Y les deja ahí toda la información a la gente, cómo pueden entrar, ver y qué pueden hacer viernes a las 8:15 de la noche y domingo a las 10:30 de la mañana, hora de Puerto Rico. Buenas noches a todos los que nos ven dentro y fuera de Puerto Rico. Todas las noches, todos los viernes, mejor dicho, todos los viernes a las 8:15 p.m. estamos transmitiendo nuestro servicio en vivo y en directo por aquí por Culto en Vivo. Los domingos a las 10:30 de la mañana también estamos transmitiendo nuestro servicio en directo y en vivo aquí por Culto en Vivo. Los martes y jueves nuestro pastor tiene en radio se puede mencionar. Sí, Redentor 104. Radio Redentor 104, en la presencia de Jesucristo Rey de Reyes, de 12 a 1 de la mañana, martes para miércoles y jueves para viernes. ¿Cómo pueden contactarlo a través del Facebook? Ah, claro, yo soy el que escuchan en radio diciendo facebook.com/Pastor Pedro Arroyo. Sí, soy yo, hola. facebook.com/Pastor Pedro Arroyo. Qué maravilloso servir en la mejor familia, la familia de Jesucristo Rey de Reyes, ¿verdad? Sí, señor. Queremos decirle a la gente, regularmente mucha gente se nos acercaba en el aspecto de que pastor puede llegar hasta nuestra iglesia, y antes por diferentes situaciones pues no lo estábamos haciendo con la frecuencia que el Señor ha puesto en nuestro corazón que este 2013 lo hagamos. Así que en este 2013 toda invitación que recibimos para llegar, no importa la distancia en Puerto Rico, y si es fuera de Puerto Rico pues hablamos y coordinamos, vamos a llegar a donde quiera que usted nos permite y a donde quiera que usted nos invite, y allí vamos a llevar la palabra de Dios, vamos a ministrar, vamos a orar por la gente. Dios ha permitido que en estos últimos días celebremos eventos en Puerto Rico aquí que se conoce como las cruzadas de sanidad y milagros y liberación, que eso es una experiencia maravillosa, y aquí estamos para usted. Estamos para usted, para invertirnos en lo que es el pueblo de Dios. 787-627-5050 es el número telefónico del pastor Pedro Arroyo. 787-627-5050. Pastor, se han estado comunicando de diferentes lugares: San Juan, Puerto Rico, Tuabaja, Puerto Rico, Atillo, Puerto Rico, Fort Washington en Maryland. La gente linda de Maryland, qué bueno. Meriden, Connecticut, Orlando, También, Florida, gloria a Dios. Los Ángeles, California, Chicago, Illinois, Humacao, Puerto Rico, Coamo, Puerto Rico, Rancy, Ailidi en Francia. Nos estuvieron viendo. La France. Eso es así. Valle del Cauca, del Cauca en Colombia. Mire. Qué rica las bandejas paisas. Muy bien, muy bien. Desde Abrazo Massachusetts a nuestros hermanos colombianos también. Sí, señor, seguro que sí. También nos vieron en Massachusetts y en Guatemala. Toda esa gente que nos escuche, que nos ve siempre en Massachusetts, aquí estamos dispuestos. Si usted quiere que lleguemos allá, cogemos un poquito de frío ahí con usted, o lo hacemos en primavera o en verano, y vamos y compartimos la palabra de Dios con ustedes. Y un abrazo a mis hermanos de Guatemala. Pastor, abrazo. Antes de que Aileen nuevamente nos cante ya para finalizar, yo quiero que declares una palabra de bendición sobre toda la audiencia y toda la gente linda que ha estado en sintonía en esta noche de su programa Débora Contigo, como todos los martes y todos los jueves a las 10 de la noche, hora local aquí en Puerto Rico. Pastor. Estamos dándole ahí un poquito de hard time ahí a la técnico, pero qué bueno. Qué bueno. Y Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. ahora desatamos milagros sobre todo el pueblo que nos escuche, que nos ve. En el nombre de Jesús. Y ahora declaramos en el nombre de Jesús
que toda persona que está lidiando con el asunto de las pérdidas es tocada por tu presencia. Y ahora, en el nombre de Jesús, hay milagros de salud, milagros económicos, milagros familiares en el pueblo. Y declaramos en tu nombre, Señor, que quienes nos escuchan y quienes nos ven son bendecidos sobrenaturalmente por ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por compartir conmigo una vez más en tu programa Débora Contigo. Te dejo nuevamente con Aileen y parte de nuestro ministerio de adoración. Y te espero el próximo martes y jueves a las 10 de la noche. Y bendiciones. Los que nos escuchan en Puerto Rico, viernes 11 de enero a las 9 de la mañana, estamos en el salón de oración del Ministerio Cristo Viene, allá ministrando la palabra de Dios en el ayuno nacional. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti es el honor y el imperio y la alabanza. Y desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, y exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, amén.